la arquitecta Juliana Nicho. Ella va a ser la encargada de la tercera ponencia. En este caso vamos a hablar del BIM, pero en el interior del país, ¿no? Yo, bueno, he tenido la oportunidad de conocer el trabajo de la arquitecta Juliana. Sé que ha estado muy involucrada con la difusión en distintas partes del Perú, ¿no? Como ya lo mostró Cristian también en su presentación, se ve pues que con el nivel de adopción, ¿no?, que hemos visto, mucho se ha centralizado en Lima, pero sabemos que en el interior del país pues también hay las mismas problemáticas que tenemos acá, ¿no? Entonces, creo que la experiencia que ella tiene va a servir de mucho. Ella es arquitecta, ¿no? Es arquitecta de profesión, egresada también de la carrera de Ingeniería Civil. Actualmente es gerente general del Grupo Colaborativo. Es coordinadora BIM de proyectos en edificaciones en el gobierno peruano, tanto en universidades, hospitales, centros de recreación, sede de justicia, entre otros. Es especialista en BIM Manager y BIM Management con la Universidad, la UPC, capacitadora de cursos con certificación internacional BIM para Lean Construction México, integrante del subcomité técnico de normalización en obras de edificación INACAL, certificada por Autodesk en Revit Arquitectura por el Instituto ProISAC, y también es certificada en el tercer programa del Virtual Design and Construction, el CIFE, de la Universidad Stanford de Estados Unidos. Juliana, buenos días. Te doy el pase. Buenos días. Muchísimas gracias, Paul, por la invitación. Sí, efectivamente, ya a través de estos últimos 3 años he podido compartir algunas experiencias, sobre todo en el sector público, que es el sector que más me he involucrado últimamente, y las diversidades de realidades que he podido recoger entre distintas entidades públicas, las que recién vienen adoptando el BIM, cómo lo vienen haciendo, y sobre todo algunas que ya tienen alguna experiencia previa. A ver, voy a compartir mi pantalla un ratito. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ya se ve, ya se ve. Quizás si lo pones en modo presentación. Uy, ¿qué pasó? Ahora Ahí sí. está. Ya, perfecto. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, justamente quería mencionarles, yo como soy gerente actual de Grupo Colaborativo, gestionando tus proyectos. Esta es la marca de la empresa, en la cual ya venimos trabajando de manera formal, formando nuevos profesionales en el tema del BIM, modeladores, coordinadores. Estamos actualmente en plena formación, después de habernos involucrado en varios proyectos. Sobre todo, donde más me he centrado ha sido en el norte, ya que yo soy natural de Chiclayo, y justamente la mayoría de los proyectos y la adopción en la cual he venido implementando ha sido por esa zona. De todas maneras, como ya Paul me ha presentado, voy a pasar esto por alto. Y bueno, quería comenzar primero con algunas tomas con respecto a proyectos realizados tanto como especialista, coordinadora y BIM Manager desde el año 2019, ya que prácticamente a fines del 2018 se iniciaron en el sector público ya los casos de realización de expedientes técnicos. A partir de ese momento, y ya habiéndome capacitado y estando capacitando en temas de BIM, necesitábamos involucrarnos en expedientes y recoger experiencias, sobre todo para saber cómo es que vienen adoptando BIM en estas regiones y cómo lo vienen haciendo y si lo están aceptando o no. De tal manera entonces que he podido recopilar hasta el momento 7 proyectos realizados
Y hablo solamente del sector público, que es lo que me estoy enfocando. No me he enfocado en el sector privado porque la realidad es muy diferente. De tal manera entonces que hay proyectos en los cuales yo he participado como especialista BIM, empezando del año 2019 con el mejoramiento del servicio policial de la comisaría PNP Yauyucán de la provincia de Santa Cruz, Cajamarca. Luego nos trasladamos a Huánuco para el mejoramiento y ampliación de los servicios académicos de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de la Universidad Nacional Emilio Valdizán. Después nos trasladamos a Jaén para mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud Pucará de la provincia de Jaén, Cajamarca. Nos fuimos a Trujillo, Pucallpa, porque realmente la consultoría quedaba en Pucallpa, creación del Centro de Entrenamiento Canino para el control aduanero a nivel nacional. Después, aquí a Trujillo, mejoramiento y ampliación de la adecuada prestación de servicio de administración de justicia en el distrito de La Esperanza. Y los dos últimos proyectos ya fueron más realizados con nuestro equipo, prácticamente muy comprometidos, formándolos también en las dos sobre obras de reconstrucción de 15 instituciones educativas, de lo que es reconstrucción con cambios en la especialidad de comunicaciones en la región Piura, y mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo de Pomabamba en la provincia de Pomabamba, Ancash. Entonces, estos son los 7 proyectos que he podido resumir y voy a hablar de cada uno y mayormente enfocar en los objetivos, los usos, cuáles han sido los resultados que se han obtenido y sobre todo qué es lo que, cómo se ha ido evolucionando el tema de la adopción. Entonces, voy a empezar con este proyecto del año 2019. En realidad, este fue el primer proyecto en el que yo participé como especialista BIM, uno de los primeros proyectos de la policía. La consultoría realmente quedaba en Chiclayo. Ellos ganaron esta licitación, COSAC Ingeniero SAC fue la contratista, junto con Divinfra, de la División de Infraestructura. De tal forma entonces que esto ha sido una primera experiencia para la consultoría de Chiclayo y también para mi persona, involucrándome ya en, de hecho, un expediente, ya que anteriormente también he trabajado en otros proyectos, pero como parte del equipo. Pero ya estamos hablando del sector público. De tal manera entonces que dentro de sus términos de referencia se hablaba solamente de un especialista en modelación BIM. Eran prácticamente los primeros términos de referencia, pero hasta la fecha todavía se siguen dando este tipo de TDRs que se debe realmente reestructurarse, sobre todo en la contratación del personal, ya que acá únicamente se solicitaba un solo personal con experiencia en BIM, de 2 expedientes técnicos, y aparte como que la responsabilidad solamente lo tenía que asumir yo en el BIM. Eso era lo que el equipo de especialistas entendían en ese momento. De tal forma entonces que en el primer entregable se elaboró el plan de ejecución BIM, en la cual prácticamente ha sido el primero que yo lo elaboré, y participó la contratista COSAC Ingenieros con un plazo de ejecución de 70 días calendario. Acá hay algo muy curioso. El plazo de ejecución inicial era de 85 días y asumieron que con BIM se iba a ser mucho más rápido y lo redujeron a 70, porque en ese momento se creía que con el BIM los tiempos se iban a cortar, lo cual es falso, más bien se extiende porque aumentan los procesos y aparte el tema de la colaboración se vuelve mucho más
esencial. En cuanto a los usos y objetivos, mayormente estaba más enfocado en las reuniones de coordinación con los especialistas, en que se detecten las colisiones y los cambios que se ajusten al modelo. Eso fue lo que se priorizó en el plan de ejecución. Y bueno, entonces empezamos con las primeras presentaciones en cuanto a la arquitectura, de tal manera que se hizo una presentación. En ese momento el equipo viajó a Lima. Yo me encontraba en Lima naturalmente, pero todo el equipo estaba en Chiclayo. Llegaron para hacer la presentación del proyecto y luego tuvimos sesiones ICE, ya que en el TDR se pedía que como mínimo debían haber 6. De tal forma entonces que esto corría a cuenta de la empresa contratista, la organización de estas sesiones con la participación del equipo de la entidad y de la supervisión. De tal forma entonces que formaba como requisito parte del segundo entregable la realización de estas sesiones ICE. Algo muy curioso, que ya se hablaba de sesiones ICE para este expediente. Luego, la división de modelos mayormente se trabajó en Revit, en diferentes especialidades, y la coordinación se hizo en Navisworks. Después, prácticamente se estructuró los modelos para poder realizar un buen proceso de modelamiento y coordinación. De tal manera, entonces, que se obtuvieron los resultados. Demoró un poco más del tiempo, no fueron 70 días. Realmente se terminó después de un año. Es otro dato muy curioso, ya que durante las observaciones que hubieron muchos cambios, hubieron muchas descoordinaciones, se tuvo en cuenta de que no eran los procesos correctos en ese momento, y la entidad reconoció efectivamente, y aparte que exigían planos de acero enteramente en Revit, lo cual era improductivo en ese momento, pero fue una exigencia y al final se tuvo que hacer, y por eso también se dio la demora del caso. Se tuvo que contratar más modeladores, se tuvo que solicitar apoyo a la entidad. Ya la contratista como que al final se sintió un poco decepcionado, diría por un poco de desconocimiento, a pesar de las recomendaciones que se le había hecho. De tal forma entonces que esto ha sido una experiencia no muy grata para ellos, pero para mí sí ha sido un primer paso porque pude entender el problema de cómo ellos al interior del país estaban viendo el BIM o creían que el BIM era solo un modelamiento en la cual los especialistas enviaban los planos en CAD y luego uno tenía que hacer el modelo. Al final creyeron que yo tenía que hacerlo todo. Eso también fue un problema que pasamos ahí y efectivamente no lo podía hacer todo. De tal forma entonces que se tuvo que contratar 4 modeladores para poder hacer todo el modelado, el compatibilizado y por supuesto el laminado. Y además una serie de cambios de especialistas que no querían trabajar en BIM, porque ese también es otro problema que hasta ahora yo lo vengo atravesando en los demás proyectos. De tal forma entonces que por eso hubo la demora. Ok, entonces igual se entregó, se cumplió con el expediente, se logró la compatibilización al 95%, se realizaron todas las sesiones ICE programadas, participación del 85% de los participantes y los planos extraídos del modelo prácticamente casi al 100%. De tal forma entonces que esto ha sido una primera experiencia más para un tema de compatibilización y documentación 2D. En este segundo proyecto, ya a finales del 2019, nos trasladamos a Huánuco. En realidad tuve una invitación por parte de una consultoría privada en donde ganaron esta licitación con la Universidad Hermilio Valdizán.
De ahí prácticamente todo su equipo de modeladores era de la zona, era el primer proyecto BIM que ellos estaban realizando con el Estado. Y bueno, estuvimos ahí. Dentro de los términos de referencia también hubieron muchos errores porque no se había considerado un especialista BIM. Sin embargo, se hablaba de que se tenía que entregar modelos BIM de diferentes especialidades y que esté compatibilizado con las otras disciplinas. Asimismo, se elaboró el plan de ejecución BIM. Yo lo elaboré este plan, de tal forma entonces que se tuvieron los mismos objetivos que el anterior proyecto, los mismos usos, lo que es detección y compatibilización. Y luego, en el plan de ejecución, se tuvo que sincerar las cosas, porque efectivamente, como todos los modeladores eran de la zona, y aparte el tiempo era muy corto, tuvimos que optar por documentar en 2D solamente las especialidades de arquitectura, estructuras y sanitarias, por ejemplo. En el caso de eléctricas, sí se tuvo que vincular con planos K. Tuvimos que sincerarnos ahí, porque faltaban más modeladores de instalaciones eléctricas, que en realidad, hasta el momento, para mí, es uno de los pocos desarrollados o pocos modeladores que se dedican a estas especialidades. Las herramientas utilizadas fueron el Revit, para la gestión de procesos el Drawio, se utilizó el Trimblecone como plataforma colaborativa, y las reuniones o sesiones ICE, ya sean presenciales o a través de la plataforma Zoom. De igual manera, también se trabajó con modelos de diferentes disciplinas para la parte geométrica, luego la coordinación en Navisworks, efectivamente, y las sesiones, en este caso, lo que sí mejoró, esta es la consultora de Huánuco, lo que mejoraron ellos era que lograron construir en el 4º piso de su oficina del ingeniero una sala para sesiones ICE. Lo hizo porque consideró necesario que no debían ser las reuniones de manera tradicional como antes se hacía, sino tenía que haber la colaboración de todo un equipo, pero con el apoyo de modelos. Ahí sí se tuvo un buen resultado, diría yo, porque en realidad sí se necesitaba este ambiente, muy aparte del trabajo donde hacían los modeladores, todo el desarrollo del modelo. De igual manera, entonces, acá estamos con la entidad, la supervisión. Yo era parte de la supervisión. Inicié acá primero como coordinadora BIM y al final terminé como parte de la supervisión debido a que hubo una paralización por el tema de la pandemia. El proyecto se paralizó muchísimos meses y tuve que entrar ya como equipo de supervisión. De igual forma, se generaron todas las sesiones ICE al 100%, un equipo muy comprometido, diría yo, y se concluyó el proyecto con éxito. De tal manera que se compatibilizó al 100% las especialidades y, por supuesto, los planos, como les expliqué, a excepción de eléctricas y comunicaciones, se trabajó vinculadamente con CAD, pero el modelo sí se hizo en Revit. Entonces, se tuvo los modelos compatibilizados al 100% entre disciplinas, se generaron todas las sesiones ICE con participación del 80% de los participantes y los planos estrellos del modelo al 85%. Quiero recalcar que este equipo, todos son de Huánuco, no hay nadie acá de Lima. La única que viajaba era yo, de tal forma entonces que era un BIM in-house. Y ellos están ya prácticamente ahora capacitados, muy formados en este tema y ya están trabajando en otros proyectos BIM. Pero esto ha sido el primero para ellos. Esto fue finalizado recién en enero de este año. Como les repito, hubo una paralización por la pandemia.
Este tercer proyecto también fue el primero para la gerencia subregional Jaén del gobierno regional de Cajamarca. En agosto del 2020, Consorcio Consultor Pucará fue la contratista que ganó este proyecto, en la cual también el TDR tuvo los mismos errores. No hubo un especialista BIM que se considere en este proyecto, razón por la cual me llamaron para que pudiera asesorarlos en el tema del BIM, y lo único que había de BIM era que se debían entregar modelos en formatos IFC y aparte en log 350. No había mucha más información que esta. De tal manera entonces que a pesar que en el TDR no se pidió un plan de ejecución BIM, se presentó. Se presentó como un anexo al plan de trabajo y se hizo toda una serie de objetivos que se trazaron con el equipo, cuáles eran los usos que se iban a, en este caso, utilizar para el proyecto. Y bueno, empezaron las sesiones. En este caso solamente tuvimos sesiones virtuales porque ya fue plena pandemia. Y luego las aprobaciones del gobierno regional, de los entregables. Y bueno, esta es una vista del modelado, porque ya se ha modelado al 100% las instalaciones del hospital. Estamos todavía terminando de compatibilizar algunas cosas y estamos casi por cerrar el proyecto y ya hay un trabajo bastante realizado por parte de este equipo de Jaén, y en la cual hemos estado ahí tratando de hacer las revisiones periódicas de las incompatibilidades. Trabajamos bastante con el SCAPE y aparte las sesiones de coordinación para poder solucionar esos problemas con todo el equipo. De tal forma entonces que esta experiencia, los planos enteramente han sido del Revit. Los planos de instalaciones, planos de estructuras totalmente, a excepción, incluso hasta el acero, casi un 100% se ha modelado o se ha obtenido, perdón, del Revit. De igual manera, todavía estamos en un 90% de compatibilización, nos falta compatibilizar. Se realizaron todas las sesiones ICE y los planos extraídos al 95%. De tal manera entonces que, a pesar de que teníamos un plazo de 80 días, todavía seguimos trabajando porque queremos terminar el producto como debe ser, lo que es el modelo compatibilizado, junto con las láminas. Y por supuesto, para la subregión de Jaén, este es el primer proyecto que ellos esperan poder ejecutarlo próximamente para el distrito de Pucará. Acá la SUNAT. En este caso, la creación del Centro de Entrenamiento Canino para el Control Aduanero, se trabajó con una contratista de Pucallpa. Me trasladé a Pucallpa, Consorcio Estudio Canes. De tal manera que este ha sido para mí, justo hace un momento mi colega Cristian habló de que hay entidades que exigen demasiado, objetivos altos, y esta es una de ellas. Se exigió demasiado, mucho diría yo, y tenemos que ser más realistas con los objetivos. De tal manera entonces que las exigencias era que todo tenía que ser extraído del BIM al 100%, e incluso hasta los detalles. De tal forma que desde ahí ya había como una pequeña barrera, o pensamos nosotros que podíamos manejarlo. Entonces tuvimos una presentación del plan de ejecución BIM. De igual forma yo también lo realicé. Los objetivos y usos prácticamente son varios,
usos que se están considerando. Pero a pesar de eso, la exigencia ha sido demasiado fuerte. Acá estamos con el equipo de modeladores en Pucallpa, en una de las coordinaciones internas. Después todo lo hemos trabajado virtual prácticamente. De tal forma entonces que dentro de las cosas que planteamos en el plan de ejecución era la configuración de vistas, la codificación de familias, la codificación de archivos, los colores. Todo era revisado al 100% por parte de la supervisión el equipo de supervisión contratado por SUNAT. De tal manera entonces que se realizaban demasiadas reuniones. Yo diría que muchas reuniones, y la verdad había una exigencia demasiado fuerte por parte de todos de que se asistan. Y si no asistían, pues acá simplemente te lo detallaba el nombre y te decía no asistió. Y así había una amonestación. Entonces fue muy fuerte para un equipo de especialistas todavía tradicionales, porque ahí en Pucallpa casi todos los ingenieros contratados para este proyecto eran de la zona. De tal manera que trabajar en BIM fue un impacto muy fuerte para ellos, más aún la exigencia de la entidad pública, pero específicamente del equipo de supervisión. Aún así, se hizo el trabajo del modelamiento al 100% de todas las instalaciones, de la arquitectura, las estructuras. Estuvimos en el proceso de compatibilización, se lograron diagramar los planos al detalle, y lo más dificultoso para nosotros es que desde la primera entrega nos pedían láminas etiquetadas con los nombrecitos y esas cosas que de verdad para nosotros nos generaban muchos retrabajos. Pensamos nosotros que no entendían los procesos, en este caso del BIM, y es por ello la exigencia. Sin embargo, nosotros hicimos todo nuestro esfuerzo posible para poder hacer una muy buena presentación. Y a mi modo de ver, sí hemos hecho un buen trabajo. El mal trabajo hicieron ellos, creo, porque entendieron mal el proceso. Uno de ellos, o una de las lecciones aprendidas en este proyecto, fue que nos pedían la compatibilización después de pasar por todos los planos detallados. Y eso no se debe dar, porque primero es la compatibilización y después la documentación. A pesar que se les expuso muchas veces, simplemente no lo aceptaron porque ellos defendían lo que decía el término de referencia, lo cual también estuvo mal redactado el proceso en el TDR. Un gran error. Cuando me contrataron a mí ya habían ganado la licitación, ya no se podía hacer nada, y cuando noté ese error, yo lo expuse el primer día en la reunión de lanzamiento, que la compatibilización debía ser antes, pero simplemente no lo entendieron. Y como no lo entendieron, al final la contratista tuvo que renunciar. Este fue una caída. Tuvo que renunciar simplemente porque exigían tantos planos sin estar compatibilizados. Entonces, esto es lo que justo mencionó Cristian, ¿no? Hace un momento. Hay entidades que piden demasiadas cosas, sabiendo que todavía aún no estamos preparados. La mayoría de los especialistas recién están conociendo algo de BIM. Y bueno, y eso es una realidad y sucede. Sucede, entonces, la contratista simplemente dio un paso al costado. Trabajamos con más de 20 modeladores por la exigencia del proyecto. Pero bueno, igual lo tenía que exponer porque es un caso real y tenía que mencionarlo. Luego, actualmente estamos con otro proyecto
con el Poder Judicial del Perú. El consultor es el arquitecto Martín Miranda Ramírez. Acá sí me trasladé a Trujillo ya. Para el proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Administración de Justicia, del módulo básico de Justicia y la Esperanza. De tal manera entonces que ese es un proyecto en la cual el Poder Judicial tiene sus propias plantillas de trabajo, tanto del plan de ejecución BIM y de algunos modelos en Revit. De tal manera entonces que se elaboró el plan de ejecución. Hay una exigencia bastante fuerte por parte de ellos, pero son más realistas con la realidad de provincia, a excepción de la otra entidad. Acá sí reconocen y no exigen tanto. De tal forma entonces que en el PEC se estableció que se haga el modelamiento del acero, más no la documentación de acero en red. Eso logramos hacerlo y efectivamente se ha aceptado. De tal forma entonces que no necesariamente lo que diga el TDR pueda ser convincente. Si en el plan de ejecución BIM proponemos un cambio y es aprobado, ese plan prácticamente viene a ser un documento oficial donde se pueda corregir ciertos errores que se cometen en el TDR. Y acá lo hemos hecho. De tal forma que este es un proyecto que actualmente se está trabajando y en donde sí el coordinador exige bastante en cuanto al tema del control de calidad de los modelos, que esté bien compatibilizado, que estén con sus coordenadas. Y naturalmente trabajan junto con un equipo de modeladores. Aquí tenemos al arquitecto, el consultor y su equipo realizando los modelos. Es un trabajo in-house. Acá estamos en trabajo de campo. Me tuve que trasladar a Trujillo para poder hacer unas reuniones con los chicos cuando fue prácticamente al inicio y ahora todo lo trabajamos virtual. De tal forma entonces que están en constante aprendizaje, están aprendiendo porque los chicos sabían modelar, pero todavía les falta compatibilizar, pero estoy seguro que van a aprender porque prácticamente para ellos este es el primer proyecto en BIM de un expediente técnico. De tal forma entonces que una de las cosas que se presentó fue el modelado de las condiciones existentes, de tal manera que fue parte del entregable que tuvimos. Y por supuesto, las sesiones AIS se realizan con la entidad y especialistas todos los jueves. De tal forma entonces que cumplimos con el cronograma, estamos cumpliendo con los entregables y sobre todo con lo que nos exigen por parte de la entidad del Poder Judicial y estamos realizando ya el modelamiento de las instalaciones y estamos en el tercer entregable y vamos ya próximo a entregar lo que es la documentación de planos que también nos piden que sean extraídos del modelo a excepción del acero. Ok, entonces eso se aclaró. Ese es un buen punto porque podemos aclararlo y los resultados de hecho que van a ser muy buenos al final. Confío mucho en este equipo humano que se está formando en BIM y que vamos a culminar con éxito este proyecto. Y bueno, estos dos últimos que son de la reconstrucción con cambios es más interno ya con mi equipo. Equipo de chicos de provincia prácticamente, porque todos estos chicos son de provincia, pero que son muy buenos en temas de modelamiento y compatibilización y que los estamos formando en casa. De tal manera entonces que estamos actualmente participando en dos proyectos con la reconstrucción con cambios. Uno de ellos es el modelamiento y la especialidad de comunicaciones para el paquete de 15 instituciones educativas de la región Piura con JE y FDA. De tal manera entonces que trabajamos con la plataforma del Revit,
tuvimos que adquirir la licencia del BIM Collaborate Pro y todas las reuniones son los miércoles vía Zoom, de tal manera entonces que hubo un plan de ejecución BIM en donde nosotros participamos únicamente de esta especialidad de comunicaciones, pero tenemos muy buenos resultados. Por ejemplo, los chicos que estamos formando en casa, ellos ya se han vuelto prácticamente expertos en el tema de comunicaciones. Aparte de eso, ya hay una exigencia bastante alta en cuanto al tema de parámetros, también en cuanto a que se respeten los colores del PEC. Asimismo, las coordinaciones con el especialista y el equipo de comunicación del diseño son muy constantes. Y ojo, que acá no se trabajó nada en CAD, todo ha sido directo en Revit, porque el trabajo ha sido constante con el especialista de comunicaciones, de tal manera que hemos creado las plantillas para cada subdisciplina de comunicaciones. Han sido muchísimas y ya tenemos prácticamente estas plantillas creadas gracias al trabajo constante con el especialista y este equipo humano que estamos formando en casa. De tal forma entonces que todos los planos son del modelo de acuerdo a cada subdisciplina que fue creado, tanto para los colegios como para los módulos. Y también todo se realiza sincronizadamente, los modelos con el BIM 360 para su respectiva publicación y sincronización. Igual los metrados, también al 100% generados del Revit. Y bueno, acá sí hay muy buenos resultados porque el modelado es el 100% del Revit. Tenemos ya plantillas de comunicaciones muy detalladas. Aparte que la documentación, los metrados y las sesiones son muy constantes. Y solamente son 5 personas los que estamos aquí trabajando. Y este último proyecto que también lo estamos trabajando recién, desde hace un mes que hemos empezado, también la reconstrucción con cambios, Consorcio Perú-GEAL, Turginsa, consultores, nos hemos trasladado ahora a Pomabamba, Ancash, en donde también junto con mi equipo estamos actualmente trabajando. Ahora se ha tenido que adquirir la plataforma Revisto, las sesiones de ingeniería y los modelos. Sino que acá hay otra realidad. La otra realidad es que el equipo son prácticamente arquitectos ya mayores, como ven. Ellos no están acostumbrados al BIM. Ellos trabajan en CAD. Lo que nosotros hemos hecho es mejorar sus procesos de comunicación. De tal manera, entonces, que podemos tener los cambios en tiempo real de todo lo que vienen haciendo en CAD, porque no hemos podido convencerlos que se trasladen al BIM por el corto tiempo que hay. Son solamente 3 meses para todo un proyecto de hospital. Entonces, hemos aceptado trabajar así, por eso es que estamos todos los días pendientes de los cambios, sincronizados, y asimismo trabajamos con Revisto. Todos los miércoles son las sesiones con CADIT, y efectivamente ellos sí son bastante exigentes en cuanto al tema del diseño, más que del modelo. Entonces, como este es un proyecto que recién estamos trabajando actualmente, ya tenemos la compatibilización entre arquitectura y estructuras y ya estamos elaborando los modelos de instalaciones. De tal forma, ellos, la contratista, nos están observando utilizando la plataforma Revisto para la detección de los RFIs. Entonces, prácticamente como este es un trabajo en proceso, y a pesar de que se trabaja de forma tradicional, lo que logramos es mejorar el proceso de comunicación en cuanto al intercambio de información, y es un trabajo que se está realizando actualmente. De tal manera entonces que después de exponer estos 7 casos, he llegado a la conclusión que debemos tener formados un equipo humano en casa.
un equipo humano en la cual podamos trabajar con el mismo método todos, para poder avanzar. Porque efectivamente, dentro de estos 7 proyectos, también estoy trabajando con modeladores que no son prácticamente contratados por mi persona. Entonces, ahí es un poco más complicado llegar a ellos porque tienen otra forma de trabajo y el proceso es un poco más lento. De tal manera que hay que formar nuevos profesionales, nuevos modeladores. Seguimos en eso nosotros como colaborativo y sobre todo seguimos mejorando y adoptando de mejor manera el BIM, pero sobre todo en los procesos. Eso sería todo, Paul. Muchísimas gracias. Perfecto, Juliana, muchas gracias por tu participación. Yo quería comentar, ¿no? Bueno, agregar una experiencia mía. Tuve la oportunidad ya hace un par de años participar, ¿no? Como docente en una capacitación para el departamento de Puno, ¿no? Y me di con la grata sorpresa que los chicos, ¿no? Que están en universidades ya conocían la metodología, ¿no? Ya, inclusive muchos de ellos ya la estaban aplicando y lo que buscaban básicamente era pues tener un certificado, ¿no? Que demuestre sus habilidades en esta nueva metodología. Entonces vemos que claramente se está tratando de descentralizar a partir de los jóvenes, ¿no? Son ellos quienes están adoptando de una manera más acelerada el uso de estas nuevas herramientas, ¿no? Pero también vemos con tus presentaciones, pues, que las entidades todavía tienen ciertas limitaciones al momento de hacer un requerimiento, ¿no? Los términos de referencia definitivamente, pues, es un problema para todos, ¿no? Inclusive para nosotros también al momento de redactarlo, de poder solicitar, ¿no? Le damos vueltas, ver la manera de cómo llegar a las personas y a los profesionales sin tener pues a futuro algún problema con la Contraloría o con algunas otras entidades estatales, ¿no? Entonces, por ese lado creo pues el sector público todavía tiene pues no mucho camino por andar, ¿no? Pero de todas maneras creo que ha sido bastante interesante toda tu presentación y todos los proyectos que has podido desarrollar en el interior del país. A ver, vamos con unas preguntas. La verdad sí se ha abierto debate, abierto debate. A ver, dice JM, no ha puesto su nombre, JM dice, ¿en qué fase del ciclo de inversión se podría aplicar BIM? ¿Y cuánto estima el aumento en costo para la formulación comparado con una metodología tradicional? En realidad, el BIM tiene que empezarse desde la fase inicial, o sea, de la preinversión. Desde ahí se recomienda empezar con BIM. Ahora, el costo en cuanto a lo tradicional depende en este caso de muchos factores. Uno, del tipo de edificación que vas a desarrollar. No es lo mismo una edificación que una infraestructura. Dos, de tus recursos humanos disponibles. Entonces, hay muchos factores y efectivamente la diferencia va a ser más elevado que lo tradicional, pero los beneficios son enormes en la etapa de construcción, porque definitivamente todos los problemas que suceden en las obras, que terminan algunas veces en paralizaciones, todo eso se puede prever si lo solucionamos antes. Es ahí entonces donde tenemos ese ahorro. Si bien se gasta más en la etapa de diseño, pero en la obra se ahorra bastante en este tipo de costos. Perfecto, perfecto, Juliana. A ver, vamos con otra pregunta de José Carlos Díaz. Dice, ¿cuáles serían las recomendaciones para lograr plasmar en el Plan BIM Perú la descentralización y aplicación BIM en lugares alejados? El Plan BIM Perú habla sobre una política Hay un punto donde menciona de poder capacitar a las personas que se inician en BIM en estas entidades,
pero todavía no es más explícito en temas de capacitación. Se necesita formar más profesionales y hay que ir hasta esa zona, pero también hay otra dificultad, el tema del Internet. Y eso a mí también me ha pasado. He tenido equipos, personas que han estado, por ejemplo, en Pasco, en Ayacucho, y han tenido problemas de Internet. Entonces, eso también lentea el proceso. Y por más muy buenos que sean. Por eso es que también hay que ver que se implante una política de que se permita el acceso a la tecnología a estos lugares alejados y luego, posteriormente, ir a capacitarlos. Necesitamos formar más profesionales en BIM, definitivamente. Ok, a ver, vamos con otra pregunta. Indicó que el plan de ejecución BIM se podían hacer algunas correcciones sobre temas no considerados en relación al TR. ¿Esto no traería problemas con el órgano de control interno? En lo absoluto, si es que ese es en beneficio del proyecto. No traería ningún problema, porque si tanto el equipo de supervisión como la entidad entienden que el cambio va a ayudar a mejorar el proceso, no tendría por qué la Contraloría oponerse. Entonces, eso también tiene mucho que ver, ¿no? Y hay que tomar esa decisión con acuerdo de todos. No solo la consultoría propone, pero tiene que aprobarlo ellos. Si lo aprueban, excelente. Y eso nos ha pasado con el Poder Judicial. Entonces, sí se pueden lograr no digo los cambios, sino las mejoras, más que todo. Ok. Acá hay una pregunta de Roberto Carrasco que dice, bueno, en la presentación se utilizó un término, ¿no?, que hacía referencia a que el BIM aumenta el tiempo de trabajo, por ende también el costo, ¿no? Y bueno, como que no guarda un poco relación con el común denominador que dice pues que BIM disminuye costos y disminuye tiempo, ¿no? Es un cliché bastante usado en la actualidad. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a eso? Sí, lo que pasa es que al inicio va a ser una inversión fuerte porque recién estás capacitando un equipo humano. Conforme este equipo humano se encuentre ya con más capacidades, automaticen procesos, poco a poco se van a ir abaratando ciertos costos. Y eso me está sucediendo con mi equipo, pero hay que formarlos en casa. Eso es la clave. Al inicio sí va a haber una inversión porque todos tenemos que trabajar bajo una misma metodología, todo el equipo definitivamente, si no, no va a ser caro. Entonces, si todo el equipo trabaja con un solo estándar, con unas plantillas ya estandarizadas, definitivamente ese equipo poco a poco va a ir automatizando, va a ir mejorando y después cuando la empresa ya se encuentre maduramente ya en muchos de sus procesos, los costos van a ser más accesibles. Pero al inicio no es así. O sea, efectivamente se dice que se reducen costos, pero mayormente es en la etapa de construcción donde se reduce. Ok, perfecto. A ver, vamos con las dos últimas preguntas, ¿sí? Del arquitecto Walter Villavicencio. Dice, en su experiencia, ¿ha tenido oportunidad de encontrarse con buenos términos de referencia para proyectos BIM? Sí, sí he tenido oportunidad de encontrarme con buenos términos como el del Poder Judicial, uno de ellos. El de la SUNAT, el anexo BIM estaba muy bien, pero el proceso fue el error. Pero del Poder Judicial me quedaría con ellos. Lo que sucede es que ellos ya vienen trabajando en BIM hace muy buen tiempo y aparte que la alta gerencia ha sido certificada en BDC y como entienden prácticamente el asunto, prácticamente mejoraron esos términos de referencia. Ok, ok. Y bueno, por última, vamos a tomar una, porque sí, hay varias más. Dice, bueno, antes que nada, el ingeniero Juan Pablo González agradece por
por la experiencia compartida. Y hace un comentario, ¿no? Dice, pienso que debería compartirse los BEP, ¿no? Ya que ya han realizado las entidades. Esto está incluido en el Plan BIM Perú, o sea, como parte del aprendizaje, ¿no? Se pide de que compartan estos planes de ejecución BIM. Específicamente no lo pide, pero yo sí estoy de acuerdo que se deben compartir los que ya se han realizado. Al menos en mi caso, cuando yo capacito, yo sí comparto con mis alumnos los que ya he terminado, los que ya he concluido, sí los comparto. Ok, perfecto. Bueno, Juliana, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a ti por la invitación, Paul. Gracias. Sí, de todas maneras, en un próximo evento vamos a considerar tu participación, porque de hecho es un tema muy importante, ¿no? Nosotros somos una empresa que nos desarrollamos en el interior del país, ¿no? O sea, en parte norte, la parte centro, y creo que es una buena iniciativa, ¿no? Poder involucrar a todos los ingenieros. Yo que he estado viendo un poco todo el staff de participantes, ¿no? Los que están interesados en poder conocer un poco más. Muchos de ellos, ¿no? Trabajan en provincia, ingenieros electricistas, mecánico-electricistas, empresas que se desarrollan en el interior. Creo que es pues importante que ellos también vayan nutriéndose, ¿no? De estos conocimientos, y qué mejor a través de experiencias. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias, Paul. Bueno, vamos a tomar un break, sí, por favor, de unos 10 minutos.